Bien, ingenieros, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a nuestra sesión número, ya perdí la cuenta, es la número 1, 2, 3, 4, la número 5. Ya estamos prácticamente a la mitad de este curso. Eh, Ahora sí que vamos un poco lento, pero igual aprendiendo algunas cosas interesantes que les pueden ser útiles a ustedes en el uso del software. Más que nada, como ya han estado viendo, pues hemos estado analizando diferentes estructuras, pero con la finalidad de mostrarles las funciones y que ustedes las puedan aplicar en algún tipo de sistema constructivo. Aquí la estamos aplicando por sistemas constructivos, pero pues obviamente algunas de todas estas cosas no están exentas de solo usarse en un tipo de sistema, no se pueden usar en otro tipo de sistema. En esta ocasión, pues habían recordado que en la clase pasada nos quedamos viendo las placas, ¿no? Y observamos cómo funcionaban las placas tipo membrana. El día de hoy vamos a platicar un poco sobre cómo funciona dentro del software ahora sí que las placas tipo placas que les llaman en esta parte. Así que permítanme eh, pues abrir bien el programa y verificar. Nada más, déjenme, voy a checar las diapositivas que bueno, solo son como para tener en contexto qué es lo que estamos viendo. Pero de ahí no nos van a funcionar para otra cosa. Ok, perdonen, estamos por acá. Aquí estamos entonces. El día de hoy vamos a, como les comentaba, a ver la parte de de las placas y también vamos a platicar un poco de las zonas rígidas. Nada más permítanme, voy a aceptar a las personas y listo. Bueno, entonces, recapitulando un poco de lo que vimos la clase pasada, quedamos con este modelito, el cual lo pueden encontrar ahorita en el Drive, ya lo acabo de subir, discúlpenme, no lo subí antes. Lo pueden descargar para ir viendo todo lo que voy haciendo, aunque si alguno de ustedes ya hizo el ejercicio como lo hicimos, pues no se preocupen, es exactamente lo mismo, ¿no? Por ahora no nos estamos interesando en los resultados, sino en cómo hacerlos para poder llegar a esos resultados. No tenemos un resultado en concreto, pero sí la función de usar cada elemento como parte de nuestro software de análisis estructural. Entonces quedamos, ¿no? Que habíamos visto las áreas tributarias de los elementos tipo membrana, ¿no? Que se podían visualizar. En este caso, pues veníamos aquí a nuestras opciones de visibilidad y encontrábamos el icono de áreas tributarias, ¿no? Y ahí veíamos cómo se iban acomodando las áreas tributarias conforme definíamos el tipo de placa que íbamos a manejar. En este caso todas son tipo membrana, pero unas, en específico las de verde, son en dos direcciones y la que esté en azul es en una dirección, ¿no? Eh, Platicábamos, ¿no? Que esto era útil dependiendo del tipo de placa que ustedes iban a usar. Más que nada para distribuir exactamente las cargas, no tanto para el análisis como tal de las placas, porque pues veíamos en el manual, incluso lo voy a abrir de una vez para que lo tengamos abierto. Platicábamos que en el manual, pues obviamente estos elementos tipo membrana, pues pues no nos iban a dar más información que solo la transmisión de cargas, ¿no? Caso contrario a las placas, que esas sí van a tener incluso deformación por cortante, ya va a venir algo importantísimo que es el mallado, ¿no? Que vamos a ver cómo se hace en el software, ¿no? Entonces verificábamos, ¿no? Que en membrana, pues solo tenía rigidez en el plano, ¿no? Axiales y cortantes y fuerzas actuantes coplanares al elemento. Y la rigidez estaba definida por el espesor en el plano, ¿vale? Y caso contrario de la placa que vamos a ver en un momento, ¿vale? Bueno, ahora, otra cosa que veíamos acá, bueno, era también que teníamos la posibilidad de ver más o menos cómo se distribuían las cargas, no simplemente con áreas tributarias, sino también cómo
se iban desplazando se iban viendo hacia las vigas. Una manera de verlo es yéndonos aquí en opciones de visibilidad y en la parte de las cargas vamos a ponerle mostrar valores y cargas en barras, porque pues por lo regular las áreas tributarias pues se descargan en las barras que están aledañas. Le doy OK y bueno, nos vamos aquí a una vista en modelo analítico. Esta vista de modelo analítico, como les comentaba en las clases anteriores, nos permiten ver más que nada en la parte de las placas, ver cómo están malladas, sin necesidad de verlas en una vista deformada. Más adelante se darán cuenta a qué me refiero, pero aparte de eso, pues nos permite ver también cómo se va distribuyendo estas áreas o estas cargas, perdón, a lo largo de las traves, ¿no? Y ahí se puede ver. Obviamente aquí es un caso de carga de peso propio. Solo se pueden por cargas así, sueltas, por así decirlo. No se puede por alguna combinación o algún conjunto. No es simplemente visualizar y saber cómo es que se distribuyen. Pero realmente las otras cargas hacen lo mismo, solo que su visualización no está disponible. A eso es lo que me refiero. Pero bueno, esta es la forma. Ahora, vamos entonces a ver exactamente cómo es que funcionan las placas, ¿vale? Entonces voy a dejar de correr mi modelo y voy a ir a mis secciones, ¿no? Lo voy a minimizar y bueno, vamos a ver mis secciones. En este caso habíamos puesto dos, ¿no? Una en una dirección y la otra en dos direcciones. Las voy a editar. Y ahora en vez de ponerle membrana, le voy a poner tipo placa, ¿vale? Y aquí encontramos que bueno, que ya hay dos tipos de espesores, ¿no? Lo que comentaba el manual, que en el caso de membrana solo toma la rigidez con el espesor en el plano. Mientras que la placa ya toma la rigidez en el plano y fuera del plano, ¿no? Bueno, en este caso fuera del plano sería lo más importante que necesitaríamos, ¿no? En muchos casos pues es la misma, ¿no? Pero en dos casos extraordinarios pues ya ustedes lo pueden ir modificando. ¿Vale? Ya platicábamos, ¿no? De las placas delgadas y las placas gruesas, ¿no? Aquí nos da una pequeña descripción. Los elementos de KT que ignoran deformaciones por cortante y los MITC que, bueno, considera las deformaciones por cortante, pero es de lenta convergencia. Ahora, esto para comprenderlo o para tener en cuenta qué es lo que está ocurriendo, bueno, pues en nuestro manual pues encontramos un poquito más de información, ¿no? Donde bueno, volvemos a repetir que los MITC consideran deformaciones por cortante y los DKT no consideran la deformación por cortante. Y adicionalmente ahorita vamos a platicar también de cómo funciona o cómo parte de los elementos finitos. Y algo interesante que nos permite el manual, bueno, el software, es que nos da bueno, básicamente es un experimento o un análisis de convergencia que hace el creador para poder más que nada indicarnos cómo afectan estos dependiendo ahora sí que el espesor de placas, ¿no? Y también teniendo en cuenta las divisiones o los elementos finitos en los lados cortos. Aquí el Inge que es el creador del software
pues nos presenta ahora sí que como 3 análisis, solo que unos pues ahora sí que son de versiones anteriores, ¿vale? No nos interesaría mucho eso porque pues ya son versiones anteriores, ya ahorita pues ya está la más actual y esa es la que nos interesaría, ¿no? Entonces ahorita voy a ver la más reciente, que es prácticamente la primera, ¿vale? ¿En qué se trata este pequeño análisis, no? Es un estudio de convergencia flexión para una placa, ¿no? Es la que vemos en pantalla, ¿no? Igual a un lado largo de 6 metros y un lado corto de 3 metros, empotrado en todo su perímetro, ¿no? ¿Y qué es lo que va a obtener? Bueno, pues sus momentos internos, ¿no? Y sus deformaciones. Y explica claramente que es una fuerza uniformemente distribuida de 1 tonelada, ¿vale? Unitaria. Entonces, dice, en el proceso de análisis de la estructura completa se recomienda utilizar elementos tipo membrana y se recomienda usar elementos tipo placa delgada en placas en voladizo con fines de rápida convergencia. Bueno, si continuamos acá, tenemos una gráfica que nos habla de respecto a las placas delgadas. Si ven, esa forma pues es lo que nosotros encontraríamos cuando aplicábamos una carga a un elemento empotrado en sus bordes, ¿no? Con momentos en los bordes y un momento en el centro, ¿no? Si se dan cuenta, pues prácticamente todas las líneas pues no tienen tanto error, todas van a dar un mismo resultado, ¿no? Si se dan cuenta, en la parte de abajo dice posición relativa, no es el lado corto y es el 100%, no es como que nos diga 3 metros, 4 metros, no, sino ya está considerando la posición relativa, ¿no? En esta parte nos muestra el error de convergencia en placas delgadas. Aquí tenemos entonces, estas líneas que tenemos acá son momentos y desplazamientos en el centro. Y dependiendo del color vemos la longitud del largo, ¿no? Que es igual a, en este caso, LL es igual a un lado corto. ¿Qué quiere decir? Que es un cuadrado, ¿no? La longitud larga es igual al lado corto. El colorcito como que naranja es el lado largo, es 2 veces el lado corto. Quiere decir que ya estamos hablando de un rectángulo. Y el tercero igual es un rectángulo, pero un poquito más alargado. En este caso podemos observar los errores. Encontramos errores más grandes cuando, vean aquí, el error está entre 10% y 1%, ¿no? Un error considerable en ingeniería, pues consideramos a veces un 5%, ¿no? Bueno, en este caso se tiene que, bueno, entre las divisiones del lado corto que sean a partir de más, digamos, de 10 a 12, tenemos un error considerablemente bajo, ¿no? Y entre más lo dividamos, como es parte de la teoría de elementos finitos, pues es que vamos a encontrar un resultado con menos error, ¿no? Aunque conlleva igual a más efecto computacional, ¿no? Más gasto computacional. Lo mismo encontramos en los bordes, ¿no? Bueno, aquí es un poquito menos la división. Encontramos errores más bajos, ¿no? Es decir, con de 6 a 8 divisiones ya estamos en un porcentaje de un 1% de error, ¿no? Entonces, en los bordes pues se puede, digamos, dividir en menos tramos, ¿no? Bueno, y aquí pues nos lo dice, ¿no? Al centro de la placa el momento de desplazamiento suele dar resultados con errores menores al 5% a partir de usar un mallado igual a la dimensión del lado corto entre 8, ¿vale? Esto para tener un parámetro de cómo dividirlo, ¿vale? En los bordes de placa se requiere utilizar un mallado de al menos la dimensión del lado corto entre 6 para tener errores menores al 5%, ¿no?
ya tenemos información útil en cuestión de eso. Pero esto es respecto a placas delgadas. ¿Y qué nos decía acá? Se recomienda utilizar elementos tipo placa delgada en placas en voladizo con fines de rápida convergencia. Bueno, esa es una opción, pero la primera parte es tipo placas delgadas. Ahora, la otra parte son placas gruesas. Vean, aquí ya se nota un poco más la diferencia. ¿Y por qué es por qué es la diferencia, no? Ya vimos que las placas delgadas pues no involucran lo que es la parte de deformaciones por cortante. Y eso hace que sean de más rápida convergencia. ¿Qué significa que convergencia? Bueno, que llegan a menos errores, ¿no? Menos porcentaje de error. Bueno, en pocas palabras, de ahí tiene más trasfondo. Pero en este caso, bueno, placas delgadas, pues prácticamente todas llegan a un mismo punto, ¿no? Y no hay tanta diferencia. Caso contrario en placas gruesas donde la convergencia es lenta. Entonces vean que los tipos de placas pues llegan a ser diferentes, ¿no? Lo que digamos podríamos encontrar. Y aquí es donde está la parte de la convergencia, ¿no? Vean acá que se está encontrando, digamos, un error aceptable hasta una división más grande, ¿no? Ya estamos hablando de 15, 16 divisiones del lado corto, ¿vale? Aquí van los dos, ¿no? Tanto los extremos que ya vimos y los del centro, ¿no? Pero vean que todos están acá y son de lenta convergencia porque, bueno, pues tendría que dividirse más para poder llegar a un error más pequeño. Por eso aquí nos comentan, ¿no? El centro de la placa, el momento de desplazamiento suele dar resultados con errores menores de 5% a partir de usar un mallado igual a la dimensión del lado corto entre 8. Vean, aquí entre 8 al 5%, ¿no? Y aquí casi se va constante, ¿no? Quizás una pequeña, de pequeño descenso, pero casi es constante, ¿no? Entonces aquí en 8, ¿no? Y a los bordes de la placa dice se requiere usar un mallado de al menos la dimensión del lado corto entre 10 para obtener errores menores al 5%. El error obtenido tiende a ser no conservador. Aquí nos decía que el error obtenido tiende a ser conservador, mientras que en placas gruesas pues tiende a... No quiere decir que esté mal, ¿no? Sino que tengamos en cuenta pues cuando vayamos a usar ese tipo de placas los errores, ¿no? Bueno, aquí nos comenta una ¿cómo se le llama? ¿Cómo se diría? Una mejora, ¿no? Que hizo en el software. Que ya mejora la convergencia. Porque vean, hasta este punto, ¿cómo está la convergencia? ¿No? Hasta, digamos, 8 divisiones, es decir, 8 elementos finitos y 10 divisiones, ¿no? Más o menos está ahí lo comentaba, para tener errores del 5%. Que esta mejora comparada a las versiones anteriores, que es lo que les comentaba, bueno, pues la convergencia sí era más grande. Vean cómo estaba, estaban más, los errores eran mayores al 10%, ¿no? Por ejemplo, para 8, bueno, pues nos encontrábamos casi un valor muy alto, ¿no? Casi al 20%, ¿no? Esto era lo que era antes, ¿no? Por eso son versiones anteriores. Pero pues lo pone para que tengamos en cuenta que ahorita, pues bueno, ya se mejoró esa parte de convergencia y de errores menores, ¿no? Dice, y aquí nos platica cuál fue esa mejora, ¿no? Porque realiza una interpolación de datos dispersos en cada dominio para la obtención de los esfuerzos en nodo. Eso suponiendo que el esfuerzo en el centro del elemento finito es el esfuerzo promedio en el mismo. El elemento finito triangular tiene problemas para extrapolar en esquinas del dominio, por lo que para esos elementos se seguirá usando el esfuerzo
obtenido original. Vean acá el esfuerzo obtenido, bueno, en este caso momentos, ¿no? Sin promediar nodos, y aquí tenemos el esfuerzo interpolado, igual sin promediar nodos, ¿no? Bueno, esta es la mejora, ¿no? La verdad sí es algo complicado de entender. Yo igual, todavía estoy estudiando todo esto. No, yo no soy tan bueno en estos temas de placas de elementos finitos, pero ahí tenemos la opción del manual, y cómo pues nos va explicando esa parte de cómo va convergiendo, y bueno, cómo el ingeniero va, bueno, poniendo nuevas metodologías para poder pues ayudar a esa convergencia, ¿no? Bueno, ahora, entonces aquí ya tenemos las dos, ¿no? La placa gruesa, que es la de lenta convergencia, y la placa delgada, que ignora deformaciones por cortante, pero es muy de alta convergencia, ¿no? Casi no se tienen errores en esa parte. Pero obviamente no todas las placas podemos hacerlas. Bueno, vaya, no todas las placas podemos ignorar esas deformaciones por cortante, ¿no? Entonces por eso es que ya les comentaba la vez pasada, ¿no? Que placa gruesa es mucho más usada cuando necesitamos esa información. ¿Y dónde las necesitamos? Pues en cimentaciones, en muros, en elementos donde su relación, digamos, lado con espesor, pues sea considerable, ¿no? Pequeño, considerablemente pequeño, vaya. Es por eso, igual que en barras, algo que no les había comentado, pues bueno, en barras ya saben que también se pueden considerar las deformaciones por cortante, ¿no? Porque digamos, la naturaleza de una barra es su deformación principal, y la que más gobierna, pues es la deformación por flexión, ¿no? Eso más o menos lo sabemos. Sin embargo, no todas las barras cumplen con esa condición, ¿no? Entonces, por eso es que se necesita considerar las deformaciones por cortante. En este caso, el manual nos menciona que es por Kirchhoff, ¿no? Ahora, esas deformaciones son muy útiles en métodos, por ejemplo, el método de columna ancha, si ustedes lo han escuchado, para modelar, obviamente, estructuras de mampostería, o también muros, ¿no? De concreto. Entonces, estas deformaciones por cortantes son útiles. Incluso las normas y cualquier manual que ustedes vean donde se use este método, pues nos dice, tienes que considerar deformaciones por cortante o por corte. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya estamos hablando de un elemento que, bueno, que es que es considerablemente pequeña su relación de ancho con alto, ¿no? Ahora, bueno, voy a guardar esto, ¿no? Vamos a dejarlo con placa delgada por ahora. Voy a guardar. Lo que les comentaba de las barras, entonces, para ignorar, en dado caso que ustedes deseen ignorarlos, que bueno, casi no es necesario, o no es bueno ignorar las deformaciones por cortante. Claro, ingeniero, ya lo hace por defecto, y justo eso quería yo platicar nada más de forma rápida. En Dinabrium existen factores de rigidez, que igual más adelante vamos a hablar de eso. Pero en esos factores de rigidez existe el ABY y el ABX, que son las áreas por cortante. Cuando nosotros le pongamos 0 a eso, quiere decir que no vamos a considerar deformaciones por cortante, ¿no? Eso es para no considerarlo. De ahí, por defecto, todas las barras que nosotros hagamos en Dinabrium van a estar considerando esas deformaciones por corte. Obviamente, pues por la misma naturaleza del elemento, pues se va a ver qué tanto influye esa deformación por corte, ¿no? Pero si influye, pues la va a tener. De hecho, permítanme nada más enseñarles aquí en el manual esa parte. Ok. Dice, el comportamiento de este tipo de elementos, estamos hablando de las barras, se basa en la teoría de viga de Timoshenko. Perdón, les había dicho Kirchhoff, nada. Timoshenko, perdón. En su solución exacta.
La selección exacta considera deformación a flexión y cortantes simultáneos, ¿vale? Entonces, esa de cajón lo considera, ya no tienen que preocuparse por activarlo. Lo único que tienen que preocuparse en que en dado caso que no quieran considerar esa deformación, pues simplemente en su área de cortante le vamos a poner 0. Pero más adelante vamos a ver cómo modificamos eso en un momento. Ahorita vamos a acabar de platicar con las placas y ya después vamos a comentar sobre eso. Vale. Bueno, ahora ya cambié entonces esta parte de las placas. ¿Dónde está? Aquí por placa delgada, ¿no? Listo. A todo le voy a asignar placa delgada, ¿vale? Voy a, estas azulitas que habían sido de otro tipo, las voy a poner también que sean del tipo de esta losa de 10 centímetros que pusimos. Y le voy a dar en asignar. Ahora, automáticamente el software le da un mallado. En específico de 1 metro. De 1 metro para cualquier placa. Eso es un mallado automático que maneja, ¿no? Pero nosotros podemos darle ahora sí que otra malla, ¿no? Para esto nos vamos aquí en asignar, en placas y al final encontramos mallado. Bueno, aquí en mallado nos dice el tamaño máximo de malla. No aplica membranas, ya vimos que membranas pues no tiene necesidad de mallarse. Pero en las placas sí. Entonces aquí tenemos, dice 1 metro, es el que les digo que es por defecto. Aquí podemos nosotros ponerlo. Algo interesante aquí es que con solo poner un dato, pues lo va a mallar de los dos lados de mi placa, ¿no? El lado largo y lado corto. Entonces aquí tenemos que pues ver bien qué tipo de mallado ponemos, ¿sale? No es como otro software que le das un mallado en un sentido y otro mallado en otro sentido. Ese no lo tiene. Prioriza usar uno mismo para todos, ¿vale? Bueno, aquí nos pregunta qué tipo de malla, cuadrada más triangular o en dado caso que quieran solo triangular. En este caso lo más, bueno, a mi experiencia he tenido mejores resultados cuando es cuadrados más triangulares. No es que triangular no sea malo, no, sino que pues, yo he usado eso, ¿no? Pero en dado caso que quieran usar triangular, pues es mejor, ¿no? Triangular es más para esfuerzos muy, ¿cómo podríamos llamarle? Pequeños o nodales, ¿no? Que es lo que sigue por acá, que dice refinar mallado en nodos libres. En nodos libres hagan de cuenta que aquí va a haber un nodo, ¿no? Y hay una columna, ¿no? No sé quién haya hecho esa parte de poner un puntal, por así decirlo, en medio de la losa, ¿no? La cosa que modelamos y queda un punto acá, ¿no? Entonces lo que hace esta parte de refinar en nodos libres es que, bueno, en esa parte donde hay una carga concentrada y hay un punto, pues, no va a tomar un mallado normal. Hagan de cuenta, a ver, permítanme. Voy a nada más medio dibujar acá. Supongamos que tenemos una cuadrícula así, ¿no? Bueno, disculpen. Ahí, ¿no? Y tenemos una carga nodal acá. Ahí, por ejemplo. Si nosotros no le ponemos refinar mallado en nodos libres, pues nos va a dar resultados y pues bueno, pues puede ser que aquí haga un promedio de lo que pase ahí y bueno, pues dé un resultado. Perdón. Ahora, voy a agregar a alguien por acá. Ahora, esta parte de entonces de refinar mallados nodos en nodos libres, pues es simplemente que a partir o después del mallado normal de la cuadrícula que habíamos hecho, después de eso, pues aparte donde quede el nodo o el nodo libre,
pues va a crear un mallado triangular acá alrededor de ese mallado y ya vamos a obtener mejores resultados, ¿no? Y lo demás pues va a seguir igual, ¿no? Pero solo en esa parte como que se va a mallar de diferente manera, ¿vale? Bueno. Y agregar apoyos intermedios, esto es muy útil también en muros porque a veces, igual, no siempre lo usan digo, no siempre es necesario, vaya, usarlo. Pero por ejemplo, yo tengo un muro acá, ¿no? Imagínense que yo tengo un muro acá. Perdónenme. Y tengo un apoyo acá, ¿no? A ver, le voy a bajar. Está muy gruesa esa línea. Le voy a bajar más pequeñito. Le voy a poner de rojo. Les comentaba, tengo yo un muro acá, ¿no? Y como vemos, principalmente en las esquinas es donde están los nodos, ¿no? Esta parte de agregar apoyos intermedios, pues es como su nombre lo dice, ¿no? No, digamos, nosotros podemos poner esos dos nodos, ¿no? Esos dos apoyos y no hay problema. Digamos, para el cálculo, para el análisis que hace el software, va a crear apoyos aquí. Estos no los vamos a ver como tal al momento de crear los muros, sino ya después en el análisis. Vamos a ver que va a crear apoyos a lo largo de la longitud, ¿no? En este caso del muro. Y pues bueno, eso va a generar también pequeñas reacciones, ¿no? Porque pues son apoyos, van a tener reacciones. Entonces ya esas reacciones se van a repartir en todos los nodos que se creen, no solo en los dos nodos principales, ¿vale? Entonces ahí se va a repartir. Y bueno, pues esto es muy útil porque, bueno, los muros no es que estén sueltos, ¿verdad? No es que solo estén unidos en estos dos puntos, ¿no? Porque si no, pues aquí vamos a tener la placa que se va a curvar acá, ¿no? Eso pues no tenemos. Lo que es más común es que, bueno, pues tenga apoyos en la base. Entonces parece es que sirve agregar apoyos intermedios. Y no solo en este caso, hay otros casos donde sí se necesitan también apoyos intermedios. Pero este es el caso más visible, ¿no? Para poder interpretarlo. Entonces eso es lo que tienen esas dos opciones. Entonces yo voy a darle un mallado. Igual para no tardar, porque les digo también, el mallarlo también consume gastos computacionales. Pues es obvio, ¿no? Que necesita más características para poder hacerlo, y lo importante, hacerlo en menos tiempo. En este caso, que es algo pequeño, pues nosotros vamos a ponerle un valor, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponerle un valor no tan pequeño. Vamos a ponerle de 0.6, que son 60 centímetros. Le voy a dar en aplicar y listo. Vean que no usé ninguna de estas opciones porque pues realmente no las necesito. Agregar apoyos intermedios, no, porque no hay ningún apoyo acá. Hay nodos, claro, pero no hay ningún apoyo, ¿vale? Eso es más para cuando estén en la base, que necesitemos esos apoyos. Y refinar malla en nodos libres, pues no tengo ningún nodo libre, ¿vale? Aunque igual y ahorita hacemos algo, un experimento, ponemos un nodo para que ustedes vean cómo funciona. Pero bueno, le doy entonces play para correr mi modelo. Y en este momento vean cómo están los nodos, ¿no? Esos nodos no habían aparecido, ¿no? No teníamos esos nodos. Esos nodos se crean no artificialmente, porque sí sirven y todo esto es artificial, pero sí imaginariamente para poder hacer el cálculo, ¿no? Entonces, ahora sí viene la vista que les había yo comentado. Esta parte de vista de modelo analítico es justo para eso, para visualizar en este caso nodos. Pero no solo nodos, sino también vamos a ver las líneas
del mallado, dependiendo la visualización que ustedes tengan. Aquí es algo interesante, ¿no? No es tan importante, pero sí para que ustedes tengan en cuenta, porque por ejemplo aquí no me aparece ninguna línea, me aparece puro nodo. Pero si a ustedes les llega a pasar eso, pues simplemente cambian el tipo de visualización en opciones de visibilidad, en parte de extrusión. Vean que aquí existe el sombreado y el sombreado maya. Es lo que platicamos en la primera parte, que no íbamos a poder verlo hasta este punto. Porque ahora si le pongo sombreado maya, le doy OK. Ahora sí me aparece lo que es el mallado, ¿no? Y conservo mi vista sombreada cuando yo vea el 3D, ¿no? Pero en este caso de mallado, pues veo las líneas, ¿no? Y veo cómo está dividido o cómo está compartido mi nodo, ¿no? Entonces aquí vean, aquí hay muchos tipos de malla cuadrados y también observamos mallas triangulares. Si se dan cuenta en el segundo piso todo es cuadrado, ¿no? Solo en estos donde hay que refinarlas es que los pone un poquito más de trapecios y triangulares. ¿Para qué? Para conservar la misma relación de aspecto. Ya ven que en elementos finitos lo importante es conservar relación de aspectos de nuestros elementos, ¿no? Porque si no se pueden crear cosas, ¿no? Cosas que igual otros softwares no tienen tan controlado esa parte, pero aquí en el software de Nabrium sí. Todo se conserva las relaciones de aspecto de nuestros elementos finitos. Bueno, ahora vamos justamente a los resultados. Ya vimos cómo ver los elementos finitos, ¿no? Esta vista pues no es nada, simplemente es para que nos muestre el modelo analítico. Vale, bueno. Ahora, nos vamos aquí entonces a vistas de fuerzas. Y si nos vamos aquí en placa, vamos a encontrar todos estos esfuerzos en las placas, ¿no? Los comunes que ya conocemos. Algo que no les enseñé, pero bueno, ustedes pueden hacer el ejercicio, es que cuando estábamos en membranas, si nosotros nos veníamos acá, nos aparece lo mismo, pero al momento de darle a aplicar no va a pasar nada. Por lo mismo que son elementos tipo placa. Bueno, entonces aquí vamos a ver quizás una combinación, por ejemplo, cargas verticales. Obviamente para cargas verticales y para placas, pues ¿qué nos interesa saber? Pues los momentos, ¿no? Entonces vamos aquí en los momentos en X y ya después podemos ver los momentos XY, ¿vale? Vamos a dar los momentos XX. Y ahí vemos. Claramente lo que esperaríamos en una placa que tiene una carga vertical arriba, uniforme, ¿no? Este tipo de momentos, ¿no? Momento en el centro y momento en los extremos, ¿no? Es lo que esperamos. Ahora, esto está obviamente en una sola dirección, en X. Si vamos aquí en momentos en Y, pues va a cambiar, ¿no? Ahora lo vemos en la dirección Y, ¿vale? Pero también tenemos la opción de momentos máximos, ¿no? Donde nos va a enseñar a ver, perdónenme. Sí, es el último. El de momentos máximos es donde nos va a enseñar los momentos máximos en las dos direcciones, en X y en Y, ¿vale? Esto es útil, ¿no? Visualmente, pues ya estamos viendo dónde están los momentos negativos, dónde están los momentos positivos y verlos bien, ¿no? Ahora, las unidades donde nos da el momento máximo. Vean que aquí nos aparece una barra de colores. Ya habíamos visto igual cuando nos enseñaba algún otro esfuerzo y bueno, nos lo da, en este caso estamos en toneladas metros, pero nos lo da en toneladas metros sobre metro, ¿no? Sobre una franja de 1 metro. Ahora, otra cosa interesante ahorita que estamos en esta parte de ver los resultados es lo siguiente, y es algo que sí no lo vimos en barras, pero ahorita lo vamos a ver. Primero lo vamos a ver en placas. Vamos a seleccionar la placa. Bueno, en este caso vean que la placa es completa, ¿no? Y lo pudo mallar de una buena manera, ¿no? A diferencia de quizás algunos otros software que tienes que hacerlo cuadrado o de una forma más de 4 lados para poder mallarlo. En este caso, vean que el mallado es bueno, es perfecto y no tiene tantas discrepancias. En este caso que hicimos un mallado algo grande. Bueno, entonces vamos a seleccionar la placa. En este caso vamos a seleccionar esta placota.
Y vamos a darle clic derecho. Y vean que nos aparece dos cosas, propiedades y diagramas. En el primero de propiedades, pues simplemente nos va a decir las propiedades, vaya. El número de nodos, los nodos, la sección que tenemos, el material, el giro, el tipo de mallado y listo. Desde aquí también podríamos cambiar el tipo de mallado, pero obviamente está en grisecito porque ya está corriendo o ya corrió el análisis, ¿no? Entonces, cuando no tenga corrido el análisis, sí podríamos modificar, ¿no? Y que es algo que no les había dicho, perdón, se me fue. Pero aquí tenemos también las cargas, ¿no? Y resortes en dado caso que lo tuviéramos. Pero bueno. Lo interesante ahorita que estábamos en los resultados es la parte de diagramas. Entonces le damos diagramas y nos va a abrir otra ventanita donde vamos a poder visualizar los diagramas en una vista 2D. ¿Sale? Esta línea que tenemos acá nos permite, pues, ahora sí que movernos sobre los ejes. ¿Y qué pasa entonces si nos vamos aquí al centro? Vean, esto es lo clásico que encontramos en una losa, ¿no? Con cargas uniformes, momentos en los extremos y momentos en el centro también. ¿Sale? Bueno, entonces aquí podemos observar, no solo ir observando los momentos, sino también aquí nos da, dependiendo de la estación, el momento máximo. Estos momentos máximos están en las mismas unidades, toneladas metros, sobre una franja de 1 metro. Sobre 1 metro, ¿vale? Entonces estos, pues, vaya, los podemos usar para diseñar nuestros elementos, ¿no? Entonces aquí no solo yo me puedo mover si muevo la barrita, sino también puedo mover los puntos o estos nodos. Este uno lo puedo mover más para acá y ya solo tengo esta franja, ¿no? Y ya pues diseño, no sé, por ejemplo, solo esa parte. O acá esta parte lo diseño, ¿no? Y si ustedes mueven los nodos se darán cuenta que no solo es completamente vertical, sino también lo pueden inclinar esta visualización, ¿no? Por ejemplo, ahí en la esquina, ¿no? O de esta esquina a esta esquina. Ahí tenemos los elementos mecánicos, ¿no? Los esfuerzos. En este caso, en nuestro elemento tipo placa. Ahí tenemos otro, ¿no? Es muy útil, ¿no? Y muy interactivo. Joder. Otras cositas, aquí tenemos otras opciones, ¿no? Por ejemplo, esta parte que es como para encuadrarlo, por si nos acercamos mucho por acá y queremos alejarnos otra vez, pues apretamos esto y ya nos regresa a la vista original. Tenemos esta parte de los ejes, que bueno, ahorita no tenemos esa opción. O sea, sí la tenemos, pero no interfiere en nada de nuestro dibujo. Tenemos esta opción que es para obviamente quitar esa figura donde estaban los elementos mecánicos arriba, ¿no? Lo podemos volver a activar y ya nos aparece nuestro corte longitudinal. Esta barrita es para hacer las estaciones equidistantes. ¿Qué quiere decir? Que todas tengan una misma longitud. En todo caso que quisiéramos, por ejemplo, tener estos datos para pegarlos en una tabla, pues los podemos hacer, ¿no? O si le quitamos esto, pues nos va a dar que los elementos mecánicos, de acuerdo a, en este caso, pues hay muchos ceros porque mi 1 inicia en esta parte que no hay nada. Entonces, si yo quiero, mejor me vengo aquí más adentro. Y este también. Y ahí tengo, ¿no? Si se dan cuenta, estas estaciones van de .05, .01, .01, 15. Vean que van a cada una distancia muy pequeñita, ¿no? .005, ¿no? Y ahí se van, ¿no? Si le apretamos este botón, pues los va a hacer va a dividir la longitud total entre equidistantemente y bueno, nos va a dar resultado. ¿Vale? Aquí tenemos la escala. Esta escala es del dibujito de arriba. Yo le puedo dar un 2. Y bueno, me lo va a ver, no me...
Bueno, no tiene tanta reacción en este ejemplo, pero es una pequeña escalita, ¿no? Bueno, entonces voy a cerrar esta ventanita. Y así lo podemos hacer con cualquier tipo de placa, ¿no? Eso respecto bueno, pues a los elementos mecánicos de placas, ¿sale? Ahora, bueno, no solo podemos ver momentos máximos, también podemos ver cortantes en X. Ahí están las cortantes. Si se dan cuenta, están en solo un sentido. Tenemos las cortantes en Y y las cortantes máxima. ¿Vale? Si se dan cuenta, ¿a qué me refiero con que solo están en un solo sentido? Bueno, pues si se dan cuenta, el azulito es 0 y lo rojito es un valor, ¿no? Entonces, si yo me posiciono por acá y le pongo ver diagramas, nos vamos aquí al centro y ahí es donde vamos a encontrar los cortantes, ¿no? Cortantes, obviamente, los cortantes máximos están igual en los extremos, ¿no? Y en el centro, pues es 0, ¿vale? Solo que nosotros quizás si lo simulamos como una viga, pues quisiéramos ver cortantes negativos, ¿no? Sin embargo, aquí pues nos pone los cortantes positivos, ¿no? Como son en placas. Igual en este sentido, ¿vale? Bueno. Y también los otros esfuerzos, ¿no? Que en este caso son ya de esfuerzos planos, ¿no? Fuerzas en XX, fuerzas en YY, el cortante, ¿no? Que es XY. Bueno, cortante, digamos, en el plano, ¿no? Pero bueno, en este caso, pues no son de tal relevancia porque la carga no viene en esa dirección, sino viene perpendicular al plano. Por eso es que nos interesan estos otros esfuerzos. Ahora, dentro de estos voy a poner a ver otra vez el momento máximo. Dentro de estos, estas otras opciones dice ignorar triángulos. Le voy a dar clic. Y bueno, pues simplemente va a cambiar, ¿no? Cambia un poquito aquí cómo obtuvo los esfuerzos. En este caso, pues es un cambio muy poquito, porque pues hay pocos triángulos, ¿no? Ahora, esta es la otra parte que vimos, que era la de promediar fuerzas en nodos, ¿no? En este caso, pues vean cómo bueno, genera más capas. Y vean la visualización, pues sí es diferente porque básicamente pone el esfuerzo que le da en esa zona, ¿no? No lo promedia. A que si yo le doy promedio, pues ya me genera un promedio en cada esfuerzo, ¿no? Y eso lo hace que bueno, pues sea más consistente, en este caso la parte gráfica de cómo nos enseña los esfuerzos. Aquí está lo de los cortantes que les decía. Si yo le quito esto de valores absolutos, pues bueno, los cortantes pues me los va a dar le voy a dar aquí cortantes en X en positivos y negativos. Tal como les digo que a veces lo encontraríamos de forma análoga si fuera una viga, pues si yo le doy aquí que me muestre los diagramas, perdón, tengo que seleccionar uno. Ahorita por error seleccioné dos, por eso no me dejó ver los diagramas. Ojito, ¿no? Ahí, porque tienen que seleccionar uno. Bueno, entonces ahorita que ya tenemos cortantes, bueno, no absolutos, pues bueno, ya ahora sí los tenemos como bueno, nosotros quisiéramos encontrarlo, ¿no? Vale, bueno, entonces ahí los tenemos. Y la parte de considerar solo elementos visibles, bueno, pues esto es más cuando vemos en una vista en planta, que bueno, que tengamos esfuerzos más grandes en la parte de abajo y esfuerzos más pequeños en la parte de arriba. Y bueno, yo solo estoy visualizando por ahora la parte de arriba. Pues puede ser que los resultados me den un valor grandísimo acá, pero no quiere decir que esté en esa placa, sino que esté en la placa de abajo. Entonces por esta parte de que solo lo que estoy viendo, dame los resultados de eso, ¿sale? Entonces eso es lo que tiene, ¿no? Así es como funciona
esta parte. Bueno, ahora, eso es con respecto a sus esfuerzos, ¿no? Pero también tenemos otra cosa importante que son las deformaciones, ¿no? Deformaciones en placas. Entonces, nos vamos aquí a la otra pestañita que dice vista deformada. Y aquí vamos a encontrar los desplazamientos, ¿no? Vamos a igual a ver una combinación, igual a de cargas verticales. Aquí tenemos tres pestañitas de formaciones en X, en Y y en Z y la opción de colorear. Le vamos a dejar así, le vamos a dar en aplicar. Entonces pues ya podemos visualizar como lo que esperamos, ¿no? En el centro pues las deformaciones máximas y pues nada extraño en este modelo, ¿no? Igual aquí en el voladizo pues obviamente todo se va a ir para abajo, ¿no? Pero aquí, si se dan cuenta, tenemos valores, bueno, 0.06 y 0 es el azul, ¿no? Por ejemplo, acá es más probable que gobierne, como son cargas verticales, pues la deformación en Z, ¿no? Entonces yo puedo ignorar estas dos, X y Y, le doy en aplicar y ahora sí, ya voy a partir que 0 es el color rojo y de ahí solo números negativos, ¿no? En este caso menos 0.0067. ¿Vale? Esa es la deformación por la carga que estoy aplicando de estas placas, ¿no? Lo voy a poner en milímetros para visualizarlo mejor y estamos hablando de 6 milímetros, ¿no? Por ejemplo. Son cargas pequeñitas, ¿no? Y es una deformación de casi ya 6 milímetros. Bueno, todo esto obviamente depende de los resultados que nosotros pongamos, las cargas y todo. Pero así es como el software maneja estas opciones y cómo los hace. ¿Vale? Bueno. Y la de colorear, si yo le quito colorear, pues obviamente pues no va a colorear, pero sí me va a decir los resultados. Ahora, algo interesante, permítanme, creo que alguien tiene, ¿alguien quiere entrar? Sí. Les comentaba. ¿Qué les comentaba? Ah, sí, la parte de colorear, ¿no? Ahora, otra cosita interesante que no les había podido mostrar en cuestiones anteriores, en clases anteriores, es esta, la crucecita de identificar, que ahora sí nos va a ser muy útil. Si nosotros le damos aquí clic en identificar, vean que se nos apareció ¿cómo se llama? Una crucecita. Entonces yo puedo ir a cualquier nodo, darle clic, esperar un poquito, o darle clic otra vez. A veces se pone medio loquito. Pero ahí me está dando pues información importante. El número de nodo, los desplazamientos en X y las rotaciones. Entonces ya puedo identificar yo claramente, por ejemplo, este nodo de acá abajo. ¿Cuál es su desplazamiento? ¿No? Son menos 6.72 milímetros. Y bueno, ya. Esa es parte, ¿no? Y también pues me dice el número de nodo, ¿no? Permítanme, creo que alguien quiere ingresar. Vale, entonces para eso es que nos sirve esta pequeña crucecita de identificar, que es lo que les había dicho, que no podíamos observarlo antes porque pues nos sirve más en esta parte que son placas. Listo. Ahora, esta es con respecto a las placas. Vamos a ver un poquito de las barras. Voy a ver aquí en barras las combinaciones de cargas verticales. Voy a ver, por ejemplo, el momento en X. Ahora, vean que bueno, pues estamos teniendo los esfuerzos que pudiésemos encontrar en barras con cargas normales, típicas, verticales. Le voy a dar en lleno, esto ya lo vimos. Y bueno, lo que esperamos, ¿no? Aquí en el centro, pues momentos en el centro, momentos en los extremos. Y en este caso que es un volado, pues obviamente momentos en la conexión, ¿no? En la parte inicial de la barra. Si se fijan, encontramos algo interesante, ¿no? Los momentos no inician cercanos al nodo inicial. Es porque aquí ya se le aplicó un pequeño factor la rigidez
Zona rígida, perdón, se me fue el nombre. Aquí ya le aplicamos un pequeño factor de zona rígida. Por eso es que los elementos, bueno, pues están un poco recorridos. Pero bueno, eso no es lo que les quería mostrar por ahorita. Que ahorita vamos a ver cómo se aplica esos factores de zonas rígidas, ¿no? Pero lo que les quería mostrar por ahora era lo mismo que hicimos en placas. La parte de ver sus diagramas, ¿no? Entonces yo selecciono mi barra, le doy clic derecho y diagramas. A ver, permítame. Ahí está. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, pues nuestro diagrama en cortante, que es lo que pudiésemos encontrar, y nuestro diagrama de momento, y también nuestra deformado, ¿no? Con desplazamiento, ¿vale? Aquí lo tenemos. Y bueno, aquí por ejemplo lo podemos ver por combinaciones, las combinaciones que yo necesite, en el caso, a menos que sea un caso específico. Y aquí tenemos, por ejemplo, cortante en Y. Pero no solo podemos ver cortante en Y, por ejemplo, carga axial, ¿no? Ahí vemos, ¿no? Por ejemplo. Cortante en Y, que es el que acabamos de ver. Cortante en X, bueno, que es casi cero, porque pues no hay. Torsión, en dado caso que exista, pues podemos ver esa parte. Momento en X. Aquí, bueno, él es el mismo que está acá abajo, pero vean que podemos verlos simultáneamente. ¿Vale? Cuando a veces hay cositas cero, como en momento en Y o digamos cosas más pequeñitas, pues es común que se presenten cosas, digamos formas un poco extrañas, por ejemplo acá, pero pues no es nada más que se hacen automático, pero pues no representan nada. Podemos ver los verdaderos esfuerzos, ¿no? Pero bueno, eso con respecto a esta parte. Y aquí también podemos ver desplazamientos en Y y desplazamientos en X. ¿Vale? Bueno, voy a cerrar entonces esta ventanita y eso es igual en todas las barras. Pero bueno, vamos a continuar entonces y vamos a desbloquear nuestro modelo. Bueno, eso que hice ahorita en barras también pueden hacer en las columnas, ¿no? Que es, al final de cuentas, les comento, son igual elementos tipo barra. Y aquí podemos observar otra vez la parte de los factores de rigidez, ¿vale? Que ahorita lo vamos a comentar. Voy a desbloquear entonces mi modelo y digo que sí. Y bueno, en ocasiones, pues, por ejemplo, en concreto o acero, sabemos que las conexiones suelen ser de un tipo rígidas o en algún otro defecto articuladas, ¿no? En específico, en concreto, bueno, pues es más común encontrar este tipo de zonas rígidas, ¿no? Que no siempre, ¿vale? Porque ¿qué nos garantiza algo importante en zona para hacer una zona rígida, vaya? Pues es el armado, ¿no? La longitud de desarrollo de los elementos, cómo esté configurado. Entonces eso pues nos va a llevar a que consideremos que existe una zona rígida en esa parte. Las zonas rígidas, pues obviamente como su nombre lo dice, es una zona que el software lo va a considerar como infinitamente rígida. Y claro, esto va a tener repercusión en la matriz de rigidez. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo activamos? Bueno, pues vamos aquí en asignar, en barras, encontramos la parte que dice zonas rígidas. Y tenemos una parte automática que obviamente el software lo propone, y una parte que es definida. En automática lo podemos nosotros proponer con un factor de longitud, ¿vale? Cuando nosotros iniciemos un proyecto de cero, las zonas rígidas no van a existir, ¿sale? Es decir, el software no va a decidir por nosotros ponerle zonas rígidas, sino que no lo va a considerar. Nosotros tenemos que venir acá y poner el factor de longitud que nosotros queramos. Si nos vamos a nuestro manual, permítanme, aquí está. Vamos a encontrar también esa parte de las zonas rígidas. Permítanme, por aquí está. Y nos pone este gráfico. La zona rígida va a contemplar esta longitud.
Como todos sabemos que todos los elementos están conectados en el eje centroidal de cada elemento, la zona rígida va a partir de este pedacito. Este pedacito va a ser una zona rígida. ¿De qué valor? De un valor de 1. ¿Qué quiere decir esto? Que en cuestión de, de un factor, permítanme, voy a dibujar acá. Esto, a ver, voy a cambiar de color. Esto va a valer 1, ¿no? Y esto también. 1. Si nosotros le ponemos medidas a esto supongamos que mide 40 centímetros. Esta parte mediría 20, ¿no? Y esta parte, suponiendo que la columna mide 50, esta parte va a valer 25, ¿no? Ahora, ese es un valor de 1. Por lo regular, en muchos casos se considera en valor de 0.5. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que en vez de que sea 25, el software va a tomar la mitad, ¿no? Que serían 12.5 en este caso, ¿no? Y en este caso serían 10. Ese es un factor, esas son zonas rígidas con factor. Ahora, existen zonas rígidas, o bueno, podemos definir zonas rígidas con una longitud. Sabiendo la longitud, nosotros podemos poner ese valor. Y a eso se refiere el factor de longitud, ¿vale? Entonces, si yo le pongo, voy a ponerle el número 1, ¿vale? Para que ustedes vean cómo funciona. Voy a ponerle el valor de 1. Y le voy a dar en aplicar. Y voy a correr mi modelo. Algo interesante de las zonas rígidas, bueno, haciendo un poco, leyendo un poco de esta parte. Que lo que vimos hace un momento, ¿no? Como es una zona rígida, no nos va a mostrar fuerzas internas, ¿no? Y no va, todas las fuerzas que van a estar aquí, bueno, pues se transmiten como si fuera un cuerpo rígido, ¿no? Entonces, pues obviamente lo que les comentaba, ¿no? Va a modificar directamente la matriz de rigidez. Entonces, pues los momentos pues van a cambiar. Y también va a cambiar su respuesta, digamos, modal, ¿no? O sus propiedades dinámicas. Cuando nosotros hagamos algún análisis modal, comparen cómo es sin zonas rígidas y cómo es con zonas rígidas. Y se van a dar cuenta cómo cambia, ¿no? Obviamente no es un cambio tan drástico, pero bueno, eso de drástico dependerá de la estructura, ¿no? Pero sí va a tener, digamos, una diferencia. Bueno, eso es con respecto a las zonas rígidas. Ok, ya creé mis zonas rígidas. De hecho, creo que no era, ¿cómo se dice? No era necesario calcularlo. ¿Por qué? Porque, bueno, nos vamos aquí a opciones de visibilidad. Y vamos a observar aquí donde dice barras, zonas rígidas. Y le vamos a dar OK. Y vean cómo me muestra las zonas rígidas de mi modelo. Con un factor de 1. A ver, vamos a ver esto. Si yo veo ¿cómo se dice? La parte de mi extruido. Vean que va a tomar, en este caso como es una esquina, pues sí va a tomar toda la longitud completa, ¿no? Vean la longitud de mi barra. Es completa, ¿no? Entonces en este caso la toma completa. En la parte de arriba también la toma completa. ¿Esto qué pasa? Estamos viendo visualmente como si el centroide no estuviera en el centro, vaya, sino que el centroide estuviera en la parte superior, ¿sí? Por eso es que se toma esa parte. Entonces, aquí tenemos esa parte
de las zonas rígidas considerando que la longitud completa, ¿no? La longitud de 1, ¿sale? Ahora, vámonos a una esquinita. A ver, aquí en esta esquinita. Y vamos a quitarle esto. Vean acá, los valores de la esquinita corresponden a la mitad de mi elemento, en este caso columna, tal como bueno, como lo esperaría. El único que sí cambia con respecto a lo que yo les había comentado es esto, ¿no? ¿Cómo hubiese sido si yo, como les hubiera comentado, hubiera sido la mitad de la viga, ¿no? Pero en este caso está así. Y ahorita vamos a ver cómo es interesante o por qué el software lo considera de esa manera. Pero más o menos quiero que comprendan cómo es que se aplica esta parte de las zonas rígidas, ¿vale? Ahora, si yo le aplico un punto 5, obviamente este va a disminuir a la mitad y todos estos también. Obviamente vamos a ver, por ejemplo, los momentos. Y van a ver cómo todos, ahora sí tiene sentido de que pues el diagrama de momentos inicie después porque toda esta zona es rígida, ¿no? Entonces ya lo podemos visualizar de esa manera. Entonces voy a desbloquear el modelo y le voy a asignar una zona rígida diferente. Y por eso les decía que no era tan necesario calcularlo, bueno, a menos de que quisiéramos ver los resultados, pero no era tan complicado porque, pues vean, estamos viendo la zona rígida sin necesidad de calcularlo, ¿no? Solo con ir a opciones de visibilidad y activarlo. Entonces yo lo voy a cambiar en este momento. Le voy a asignar en placas un mallado, perdón, asignar placas, barras, perdón, zonas rígidas. Y aquí le voy a poner el 0.5, ¿no? Que igual 0.5 es lo que viene por defecto. Vean que todo se hizo más pequeñito, ¿no? Lo que les comentaba. Ahora en vez de agarrar el 100% de longitud, agarra la mitad. Asimismo es con el factor. Ahora, en la parte de definida, aquí lo voy a dejar con 0. Bueno, que de hecho no lo va a tomar en cuenta. Aquí es nada más decir el origen y el destino. Voy a cambiar las unidades, los voy a poner en centímetros. Le voy a poner de 0 a 100. Y ustedes van a ver a qué se refiere esto. Pero lo van a ver de forma más visual. Yo le puse que del origen, después 100 centímetros, que sería 1 metro. Y vamos a ver. Bueno, ahí ya las apliqué. A veces se pone medio extraño. Entonces vamos a volver a decirle que nos muestre las zonas rígidas. En algunas ocasiones, cuando es un valor muy grande y que dice estos elementos ni siquiera miden 100 centímetros, pasa lo que nos está pasando, que no me está mostrando nada. Pero si yo le pongo, por ejemplo, 20 centímetros, bueno, voy a seleccionarlo todo, ¿no? A ver, no me quiere. Solo que sí sea. Ok. 20 centímetros está agarrando del punto del origen hacia ese lado. Vamos a ponerle ahora 50 centímetros. Creo que tenía el factor de longitud de 1, ¿no? Sí tiene algo que ver entonces. Sí. Vamos a dar en aplicar. Y ahora sí, 50 centímetros. Ahora sí vamos a ponerle 100 centímetros. Y vean cómo todo va bueno, pues en ese lugar, ¿no? 100 centímetros. Algo que sí, ojito, no se dejen guiar a veces también por la visualización. Por ejemplo, aquí no me muestra ninguna zona rígida. No se preocupen, sí existe, solo que la visualización, pues, lo cambió, ¿no? No lo tiene. Bueno, en este caso sí es claro, porque el origen está en este caso, ¿no? En este caso es el origen de esta barra. Entonces, por eso inició 100 acá y aquí dejó con 0. ¿Por qué? Pues no da la barra para tener esa longitud. Si se dan cuenta, todas están hacia un lado, ¿no? Pero a lo que yo iba, porque a veces pasa, de que a veces sí está la zona rígida, pero no se muestra. Sí existe, nomás que a veces la visualización no es tan perfecta. Pero en este caso, vean, pues del origen a 100, ¿no?
Y esto es muy útil también en zonas como por ejemplo cuando nosotros hacemos igual otra vez columnas anchas, a veces que necesitamos zonas rígidas, ¿no? Bueno, pues es interesante que esto nos puede ayudar, ¿no? Para poder mejorar la respuesta en la parte del análisis. Vale. Bueno, entonces eso es con respecto a estas zonas rígidas, ¿vale? Y finalmente, vamos a ver, bueno, le voy a dejar con, bueno, finalmente en este modelo, ¿no? Aún no hemos sacado todavía le voy a poner una zona rígida automática y de 0.5, ¿sale? Con ese me voy a quedar. Les digo, hay opciones, hay sistemas estructurales donde ustedes pueden manejar un valor más diferente al 0.5, ¿no? Incluso llegar a 1, pero bueno, pues hay que evaluar, ¿no? Si realmente cumplimos con esa zona rígida. Nada más recuérdenme ya cuando estemos en la parte de análisis modal que hagamos una pequeña prueba de con y sin zonas rígidas para que ustedes vean cómo cambia la respuesta. Ahora, vamos a ver algo interesante. Si nos vamos aquí en varios y nos vamos a consideraciones generales, encontramos lo siguiente. Dice, alinear barras horizontales a fibra superior, solo visual y zonas rígidas. Aquí es donde está ese detalle que yo les decía de que nosotros cuando modelamos o cuando creamos nuestras barras pusimos el centroide en el centro. Vaya. Entonces, pues aquí en la zona rígida, conforme a lo que yo les dije, la zona rígida estaba manejando el 100%, ¿no? De la longitud de la trave. Ahí nos está dando a entender que el centroide estaba arriba, alineado en la parte del entrepiso, ¿no? Lo voy a dibujar por si alguien no captó esa parte. A ver, aquí tengo una sección, ¿no? Bueno, voy a poner dos secciones. Esas son mis dos secciones de viga, ¿vale? Ahora, yo lo modelé así con el centroide acá, ¿sale? Entonces, si yo conecté otra viga en este sentido y bueno, pues le puse la zona rígida, lo que esperaría yo, con lo que yo les comenté y lo que dice el manual es que se crea una zona rígida aquí dependiendo la longitud, ¿no? Del elemento que esté acá abajo. Y la zona rígida de mi elemento horizontal iba a ser esto, porque es la mitad, ¿no? Porque está en el centro. Pero ¿qué pasó? Nos encontramos que el centroide, bueno, que básicamente la longitud rígida estaba completa. Y la del otro pues estaba acá, ¿no? Entonces, haciéndonos alusión a que el centroide no estaba aquí en el centro, como yo creé mi sección, sino que me la puso acá, ¿vale? A eso es esta opción de que me dice alinear barras horizontales a fibra superior solo visual, que es prácticamente lo que tenemos acá, que si yo le doy clic acá, pues visualmente pues están las barras con el centroide en la parte de arriba, ¿no? Entonces aquí es donde viene esta pequeña opción de que si yo lo quito, lo doy en guardar, vean que todo me lo generó de esta manera, como yo lo modelé. No se habían percatado de eso, ¿ah? No, es complicado porque igual yo cuando empecé a usarlo dije, caray, ¿qué pasó? ¿Por qué me aparece así si yo declaré que mis secciones eran... Bueno, que mi centroide estaba en el centroide, vaya, no en la parte superior. Entonces, para eso está esa opción, para alinearlas. ¿Y de qué forma? Bueno, de forma visual y no solo visual, sino también que influyen en el análisis. ¿Sale? Entonces, las zonas rígidas, pues también ya vimos que influyen en la matriz de rigidez. Ahora, extruir placas, pues es simplemente pues extruir las placas, ¿no? Darle un espesor. Y la otra dice alinear placas horizontales, en este caso no tenemos ninguna placa horizontal, a fibra superior. Esto igual a veces hay
muros y visualmente pues se ven debajo correctamente de una trave, ¿no? Y si le quitamos eso, pues se alinean a la fibra de abajo, ¿no? O superior, ¿vaya? Bueno, igual lo mismo, ahorita no lo podemos visualizar, pero en un momento que dibujemos algún muro, pues lo vamos a ver. O ustedes pueden hacer ese ejercicio. Pero esto es lo que pasa entonces con esta parte. Le doy en guardar y vean, ¿no? Ahí, por eso es que la zona rígida. Ahora, vean las zonas rígidas, ¿no? Vean cómo está. Me voy otra vez a mis consideraciones generales y voy a quitar esa parte. Vean las zonas rígidas. Aquí no se modificaron. Pero, porque bueno, tiene el factor de 0.5. Pero ahora voy a crear, ¿a dónde está? Consideraciones generales. A ver, voy a ponerlas. Las voy a hacer en guardar. Y bueno. Bueno, no se vio las zonas rígidas, ¿no? Pero sí ya está ese por qué se miraba así, ¿no? Quizás requiere que lo actualice la ventana. Pero así es como funciona esa parte. Y en nuestros, digamos, en nuestros resultados, ¿cómo va a implicar esto? Bueno, vamos a ejecutar el análisis normal, así como está, con la consideración general de que se alineen. Esa era la parte. Ahora vamos a ver los resultados y ahorita vamos a ver cómo obtenemos resultados cuando no hacemos eso. Bueno, tarda un poquito porque tiene activada la parte modal que se me olvidó quitarla. Que eso también lo vamos a hacer al final. Bueno, no al final, pero sí ya en otra clase. Bueno, vamos a tomarle una capturita, ¿no? Nada más para ver cuáles son los resultados. Ahorita considerando que, a ver, ya ni me acuerdo qué consideración general tuve. Sí, la de alinear, ¿vale? Alinear. Entonces vamos a ver resultados, momentos igual. Creo que son más sencillos de visualizar, o fuerzas axiales para ver lo de las columnas. Bueno, vamos a dejarlo en momentos, ¿vale? Y le voy a dar una captura, ¿sale? Voy a ver una captura de pantalla. Vamos a ver entonces qué pasa si yo aquí en consideraciones generales le quito esa opción. Incluso vamos a extruir y vamos a darle play. Algo interesante ahorita, antes de que dejemos de ver barras, se me olvidaba que viéramos el mallado en barras, que es algo interesantísimo y que estoy seguro que les puede servir, ¿sale? Disculpen que sea algo así extraño, pero me voy acordando de cosas que les pueden servir a pesar de la línea que venía yo proponiendo. Vean los momentos, vamos a ver si cambió, vamos a ver por acá, donde estaba mi captura. Vean, pasamos de 698.5 a 716.4. No es tanto, ¿vale? Pero sí es algo. Y de 1751 a 1752, ¿vale? Ahí no hubo tantos cambios. De hecho, no hubo cambios. Y vamos a ver, por ejemplo, cargas axiales. Igual, no hubo tanto cambio. Aquí en las partes de zonas rígidas. Pero, permítanme. Pero en digamos, en las partes de propiedades dinámicas sí vamos a ver igual errores así pequeñitos, pero los vamos, no errores, diferencias, perdón, que vamos a encontrar, ¿vale? Pero bueno, eso era para que ustedes lo tuvieran en cuenta. Vean ahora también lo que pasa con las las zonas rígidas. Ahora, por ejemplo, en barras, pues se ¿cómo se dice? Se
toma en cuenta tanto la parte de abajo como la parte de arriba. Si nos damos cuenta en el anterior, la zona rígida la tomaba en la columna de arriba, la tomaba desde el 0 y aquí pues las tomaba más abajo, ¿no? Por lo mismo de que de la zona rígida de mi elemento tipo barra viga, que bueno, pues que no estaba alineado. En este caso no está alineado a ninguna fibra, sino está mero en el centroide. Bueno, entonces voy a quitar esto. Voy a poner el diseño y consideraciones generales. Y alinear. Y bueno, de mallado en barras es de mallar en zonas rígidas. Dice, al mallar zonas rígidas en las barras puede ocasionar que estas longitudes se consideren menores a las asignadas. Por lo regular, en esta parte, pues, si tenemos un mallado extenso, pues, no va a mallar zonas rígidas, vaya. Sin embargo, si le aplicamos esto, los va a mallar. Pero no hablamos del mallado que hace las placas. Si hablamos de un mallado que nosotros le asignemos a la barra. Y adicionalmente, perdón, eso es lo que les quería comentar. El mallado en barras, ¿cómo funciona? Y es interesante porque aquí es donde podemos tener errores al momento de modelar. No digo que les vaya a pasar, no les va a pasar, pero por si acaso, ¿no? Por si tienen algún error, puedan saber de dónde vino. Si nosotros vamos aquí en barras y en mallado, vamos a encontrar 3 tipos, ¿no? Automático, no mallar y tamaño máximo de malla. El automático, ¿qué hace? Bueno, pues simplemente agarra el mismo mallado que nosotros le hayamos aplicado a alguna placa y va a mallar la barra con tal de que los nodos pues coincidan, ¿no? Tanto nodos hechos por el mallado con el mallado automático de mi barra. Entonces los va a hacer coincidir, y si yo dividí mi mallado de mi placa a cada 60 centímetros, el mallado de la barra va a estar igual a cada 60 centímetros. No mallar, aquí es importante que digamos, no, ¿para qué lo mallo? Es interesante porque si yo no lo mallo, la placa que está aquí solo se va a sostener de los extremos. ¿Sale? Entonces vamos a hacer esa parte porque puede ser interesante. Voy a darle aquí en no mallar. No voy a mallar ni una barra. ¿Sale? Ahora voy a correr mi modelo. Bueno, antes déjenme, le voy a quitar la parte de modal para que no tarde tanto. Ahora sí. Listo. Vamos entonces a ver ¿qué estábamos viendo? Ah, sí, las cargas, por ejemplo, momentos. Ustedes van a ver cómo cambió los momentos. Vean cómo cambió, vaya, cambiaron la distribución de momentos, pero digamos en cuestión de los resultados, ¿no? Vean, por ejemplo, aquí igual visualmente se veía más mallado estas barras, ¿no? Pero pasamos de 698 a 337 y de 1751 a 1500. ¿Vale? Entonces ahí encontramos una pequeña discrepancia, ¿no? Aunque también vemos que el diagrama no es el mismo. Aquí nosotros esperaríamos que, bueno, pues que haya una curva, haya momentos positivos, perdón, haya momentos, bueno, sí, positivos en el centro y momentos negativos en los extremos, cosa que no vemos por acá. Entonces, ojito al darle no mallar en barras, más específico en las barras que estén en contacto con placas, ¿vale? No estas, por ejemplo, las columnas que están en contacto barra con barra, pues estas si no lo mallamos no hay problema. Sabemos que
puede agarrar de un punto a otro punto y calcular lo que necesitamos, ¿no? Los elementos mecánicos. Pero ahora, lo importante y lo que les quería enseñar es la parte de la vista deformada. Vamos a darle en aplicar, vamos a darle en extruir y esto es lo que le interesa. Bueno, creo que estoy en la consideración. Se me olvidó alinearlo. Déjenme, lo voy a alinear, ¿sale? Para que ustedes observen bien. Vamos a ver. Listo. ¿Qué estamos viendo? Así las fuerzas. Las fuerzas pues siguen igual, ¿no? 337 y 1500, ¿no? Pues ya vimos. Ahora las deformaciones, ahora sí. Extruimos y vean. Se ve igual, ¿no? Pero sí hay más sentido, ¿no? ¿Qué observamos, no? Que la placa se movió sin contemplar que hay una barra ahí. Entonces es importantísimo que nosotros lo tengamos enmallado automático. Les repito, solo en barras que estén pues cercanas o que conecten una placa, porque de eso va a depender del análisis. Igual lo podemos ver en nuestro manual por si quieren aunar un poquito más. En nuestro manual podemos ver esto, ¿no? Vean aquí. Aquí está el resultado de no mallar, que es lo que estamos observando ahorita, que no consideran prácticamente la deformación. Aquí un mallado automático, que es lo que les digo, va a generar el mallado respecto al mallado que nosotros le demos a la placa. Y finalmente un mallado con un tamaño dado, donde pues se va a generar este tipo de cuestiones, que la placa va a estar mallada de una opción con un número determinado de espaciamientos, y nuestra barra pues ya va a tener pues una separación diferente. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Vean ya cómo eso. Y no solo que visualmente no se ve mallado ni nada, sino que también vemos en los resultados cómo interfiere. Ahora vamos entonces a añadirle mallado a nuestras barras. El automático es el que vimos al principio. Ahora yo le voy a asignar un mallado propio, ¿no? Le voy a poner un mallado máximo de 10 centímetros, ¿sale? Como son barras, no interfiere tampoco mucho en el tiempo de procesado. En placas sí, pero en barras no. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que va a suceder. Permítanme, voy a aceptar a alguien. Está entonces cargando. Y bueno. Y listo. Ahí está. Bueno, vamos a ver entonces la deformada aplicando barras, ¿no? Vean entonces que ahora las barras se ven bien tupiditas. Bien tupiditas de puntos, ¿no? Y ocurre lo siguiente, ¿no? El software trata de alinearlos, ¿no? Ahora que déjenme... extra, ¿no? Ven que al resultado se le nota un leve, ¿cómo se dice? Un reflejo, ¿no? Se ve como que se me voy acá, está más oscuro, y si me lanzo de este lado, pues se refleja, hay como un foco. Esto es por nuestra visualización, que es del tipo sombreado, ¿no?
A veces en resultados sí no ayuda tanto. Así que en este caso voy a usar el conceptual. Y vean, ya son colorcitos más. Pero aquí ya se nota más esta parte del mallado, ¿no? Entonces vean cómo el mallado de la barra pues difiere mucho del barrado del mallado de la placa. Y bueno, ¿qué estamos generando? Pues estamos generando este tipo de figuras que no corresponden a a una buena relación, ¿no? De aspecto del elemento finito. Obviamente no es que esté mal, pero pues puede ocasionar, digamos, algunos errores. Aunque en este caso, pues pues no tenemos tantos errores. Pero así. Entonces, si aquí observamos entonces los momentos y todo lo que tenemos en placas, pues los vamos a poder observar, ¿no? Solo que ahora va a tardar un poquito más porque pues como está súper mallado, pues ya lo ven, ¿no? Ahora, ¿qué hay? Ahora hay más puntos de, pues de análisis, más nodos. Y bueno, aquí ya podemos ver que es ya es lo mismo que teníamos, ¿no? 1785, no. Obviamente como lo vayamos, pues tenemos más precisión en los resultados, ¿sale? Eso se entiende bien. Bueno, ahora, como último entonces, voy a dejarlo en un mallado automático, que es el que ya conocemos. Asignar en barras, mallado automático, es el que nosotros. Obviamente sí cabe la posibilidad de que en este tipo de barras, pues sí los mallemos, ¿no? Porque pues, están, como les digo, están de nodo a nodo, de barra a barra, no tienen ninguna placa a su alrededor. Entonces estos sí los podemos mallar y no vamos a tener ningún problema. Solo que, pues necesitamos un número, ¿no? Por ejemplo aquí le voy a dar 60 centímetros, que es lo que teníamos en placas, ¿no? Entonces le voy a dar play y vamos a aprender una última cosa que les había comentado igual al principio, pero les dije que no podía enseñárselos porque no tenemos la visualización. O no me acuerdo si se los dije hace 2 clases, pero bueno, lo voy a ver, que es las divisiones, que ahorita vamos a ver para qué sirve. Yo voy a ver entonces mis desplazamientos y todo, vean, ahí se genera. Incluso aquí ya tenemos nodos, ¿no? Estos nodos se generan automáticamente cuando yo le pongo un mallado. Si no le pongo ningún mallado, pues no van a existir. Voy a ver entonces resultados, momentos, por ejemplo. Y vean entonces. Cuando sea una carga vertical, y esto solo funciona para cargas verticales, yo puedo usar esta parte de división para pues que se divida mejor mi elemento. Solo que lo podemos, o bueno, funciona un poquito mejor cuando nosotros estamos viendo las deformaciones. Entonces voy a volver a ir aquí a vistas deformadas, deformaciones en X, y bueno, ahí toman protagonismo las placas. Pero les voy a esconder tantito, les voy a quitar aquí, mostrar placas, lo voy a quitar. Nodos los voy a desquitar por un momento, por ahora. Y voy a activar la vista extruida, ¿no? Vean ahí entonces que todas mis barras están malladas o tienen una barra que los divide, que es lo que ya comentamos, el mallado que nosotros le dimos. Pero en cargas verticales, si nosotros vamos aquí en divisiones y le ponemos, por ejemplo, 6 y le vamos a aplicar, van a observar que se va a dividir. ¿Ya lo vieron? Para eso sirve esta opción de divisiones, ¿no? Para dividir la visualización y también obviamente tener mejores resultados. Solo que esto funciona, como les comento, para cargas verticales. Para cargas modales y formas modales, pues no nos va a aceptar el comando, ¿no? Pero así es como funciona, ¿vale? Yo le puedo dar más, ¿no? 10, por ejemplo. Le voy a aplicar y vean, hasta se pone más oscuro. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a ver una barra, por ejemplo esta barra. Y le voy a dar en mostrar solo selección. Le voy a dar en aplicar otra vez. Y vean.
ahí está mi barra, ¿no? La puedo observar bien. Si yo le quito, por ejemplo, la división, le pongo en 1, vean cómo la paleta de colores cambió, ¿no? Y cómo también la parte de esta cambia. Ahora, si yo le quiero poner una escala automática muy exagerada, ¿no? Para que se note de qué les gusta. 20, por ejemplo. No, fue muy poquito. 200. Vean, ¿no? Se ve la estructura deformada, ¿no? Ahora, si yo le doy un poquito más de divisiones, 10 por ejemplo, vean que ya hasta la curvatura se nota mejor, ¿no? Y podemos visualizarla de mejor manera, ¿no? Así es como funciona. ¿Vale? Les digo solamente en cargas verticales. Y bueno, entonces vamos a ver la vista original finalmente. Y no sé si se los había mostrado, pero si no lo vamos a ver ahorita. Es la parte de la animación. Es algo, digamos, no tan interesante. Pero bueno, este no tiene musiquita, ¿sale? Como otros software. Pero sí nos permite ver la deformación. Por ejemplo, aquí pues es un caso interesante el poder verla. Aquí tenemos en esta opción de abajo la parte de animar, aplicar, interactivo y detener. En este caso, si aplicamos, vamos a observar cómo se mueve esta parte de las deformaciones. Obviamente no tan absoluto, sino que negativo y positivo, ¿no? Entonces vemos cómo se mueve, ¿no? Esto es por cargas verticales. Y es una vista, digamos, pues buena. Si quisiéramos mostrárselo a alguien, pues podemos exportarlo, ¿no? Exportar en video MP4 y en animación como GIF, ¿sale? Les recomiendo que sea GIF porque en MP4 pues nada más va a ser un movimiento hacia abajo y se va a detener. Creo que dura como un segundo. Y en GIF pues va a repetir, ¿no? Pero ya depende. Es algo extra, ¿no? Pero esa es una. La otra es la de interactivo, que esta genera una animación porque si se dieron cuenta en la anterior, yo no podía rotar la imagen para poder verla, sino así como estaba en esa vista, así es como yo podía visualizarla simplemente. Sin embargo, existe esta otra opción que es el visor de animaciones de forma interactiva. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que yo puedo moverme tridimensionalmente sobre esto, ¿no? Ya puedo verlo desde distintos ejes, ¿no? ¿Sale? Entonces ahí ya puedo verlo desde acá, desde acá, desde acá. O sea, yo puedo, pues, digamos que visualizarlo de otras maneras, ¿no? Y hay otras opciones. Por ejemplo, las placas los puedo volver a activar. ¿Sale? Y ahí vemos, ¿no? Mejor la visualización, por ejemplo. Aquí la iluminación. Vean, yo le puedo ya ver los elementos finitos. Una vista así en punto de fuga, ¿no? En isométrico. Pero no es isométrico, es sí, perspectiva. Y ahí yo puedo observarla, ¿no? Se ve lento, obviamente, pues por la gran cantidad de espaciamientos que tengo y bueno, por la cantidad de información que se ve, ¿no? Pero pues lo podemos ir observando. Los nodos también los puedo activar. Ahí vean que lo activé otra vez. Y y bueno, pues solo es eso, ¿no? Y aquí podemos exportar esta animación a un modelo tridimensional. Como el que les mostré al principio, ¿no? Si se acuerdan. Que era el modelo completo en grisecito, pero aquí ya lo podemos exportar con estos colorcitos. Es la diferencia, ¿vale? Bueno, ese es como extra y no sé si se los había enseñado, pero para eso funcionan esos botoncitos. Y lo podemos ver tanto en desplazamientos como en formas modales, que vamos a ver después. Y listo, ahí lo tenemos. Ahora, finalmente, a ver, voy a quitar esto. Voy a poner todo esto.
Y bueno, vamos a ver una última cosa que podamos observar con esta parte de los elementos tipo eh, digamos tipo barra, y en este caso elementos de concreto, ¿no? Y es una diferencia importante. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos nuestra sección y en el centroide tenemos las barras, ¿no? Lo que esperamos cuando tenemos el centroide en las barras es muy diferente a lo que esperamos cuando el centroide está en la parte de arriba, ¿no? ¿Vale? Entonces eso es interesante que ustedes tengan en cuenta al momento de diseñar sus barras. Aquí tiene algo curioso este software. Ya vimos que si nosotros colocamos nuestras secciones, barras y con el eje centroidal, ya vimos que nos genera los momentos como los esperaríamos, ¿no? De hecho voy a correr el modelo otra vez y vamos a ver lo que lo que les quiero comentar, que es la parte del insertion point, ¿no? Donde ponemos nuestro eje centroidal. En este caso, si recuerdan, pues ahora sí que hicimos nuestra sección viga. ¿Y cómo lo declaramos? Bueno, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, esta viga le voy a dar en editar nada más para que vean ustedes cómo pasa. Aquí vemos que el centroide está en el centro, ¿vale? El punto de bisección. En otros softwares, cuando nosotros ponemos ese punto de intersección, a veces no logramos ver este tipo de diagramas, ¿no? Incluso que genera también cuando ponemos ese tipo de inserciones en cargas axiales, encontramos cargas axiales en las barras, ¿no? En estas barras, ¿sale? En este caso, pues no. En este caso, pues se toma normal y pues no hay cargas axiales importantes en las barras. Ahora, ¿qué pasa si yo voy a ir a mi viga y mi centroide lo pongo arriba en el centro, que es como realmente debería de manejarse la sección cuando está colaborando con las ¿cómo se llama? Con las placas, ¿no? Entonces le voy a dar en guardar. La voy a seleccionar porque no sé si son todas. Creo que sí son todas. Son todas. Entonces con esa nada más. A ver, aquí hay otra viga. Bueno, esa la voy a dejar así, normal. Solo esas vigas, que son las azulitas, les voy a cambiar el punto de inserción. Entonces le voy a poner play. Y van a ver cómo va a cambiar la respuesta. Obviamente sabemos que va a cambiar, ¿no? Porque el punto de intersección no está en el eje neutro, sino está en la parte superior. Esto en el software nos genera fuerzas axiales, ¿sale? Entonces vamos a ver fuerzas axiales otra vez. Y vean, ahora tenemos fuerzas axiales. Y sí, ya son algo considerables, 17.92. Por manejarlas en ese sentido, ¿no? Con el punto de sección arriba. ¿Vale? Esto porque está pues trabajando, vaya, con la parte superior. ¿Sale? Entonces, por eso encontramos esos elementos. Ahora, si vamos a la visualización se ve normal, ¿no? Como lo hemos visto. Pero si nosotros quitamos en las consideraciones generales este punto, ¿qué creen que pase? Pues no va a pasar nada porque se supone que en el punto de inserción yo ya puse que va a estar alineado horizontalmente hacia arriba, ¿no? Pero lo que quiero que vean es que esto solo era parte visual y en zonas rígidas, ¿sale? En este caso ya está, ahora sí que realmente pusimos el punto de intersección arriba y por eso mismo es que nos genera estas fuerzas axiales en tensión. Azulitos son tensiones, ¿no? Pero
vamos a ver entonces los momentos. Vean que ahora los momentos incluso pues tienen discontinuidades, ¿no? Se ven medias picudos, ¿no? La respuesta es diferente. Cambia, obviamente, como lo habíamos nosotros visto, ¿no? Aquí es 698 y aquí es 413, ¿no? Aquí es 1751 y aquí es menos 960, ¿no? Vean cómo cambió drásticamente los momentos, ¿no? Entonces a eso es para que ustedes tengan cuidado con los puntos de intersección. Prácticamente el punto de intersección que necesitamos nosotros usar en muchas ocasiones para obtener los resultados es en el centroide, ¿no? Como lo vimos al principio, que nos daba los valores como nosotros esperaríamos. En otros softwares creo que es al revés. Si nosotros ponemos la intersección arriba, nos genera momentos bien y quita las fuerzas axiales. En este caso, si nosotros ponemos el punto de intersección arriba, sí nos genera fuerzas axiales y nos genera este tipo de resultados en los momentos, ¿vale? Pero ahora, otra cosita, voy a quitar esto. Lo voy a dejar así como está, con el punto de intersección arriba, ¿no? Pero en la placa yo lo voy a editar y la placa lo voy a hacer membrana para que ustedes vean, ¿vale? Entonces voy a cargar mi modelo, voy a a correr y vamos a ver los resultados. Bueno, ya vean la distribución de las cargas. Vamos a ver los momentos. Vean entonces que ahora los momentos sí se generaron de buena manera. Bueno, no tan cercanos a lo que teníamos acá, pero sí muy lejos, muy cerca. 1651 y 1467 y 730, ¿no? A comparación de lo que teníamos anteriormente. Igual, ¿por qué variaron tan bien? Lo que me interesaba más era un poquito la forma, ¿no? Porque la forma ya es como realmente lo tenemos. Y la otra, ¿por qué me genera un poquito más? O bueno, un poquito más en el centro y un poquito menos en los extremos. Es porque ahora la losa no está participando, no le está aportando rigidez. Entonces por eso es que en los extremos cambió y en los centros pues aumentó. Porque la carga pues está pasando directamente como está, ¿no? Vean cómo están las cargas, ¿no? Ahora están claramente en las barras. Ahora veamos las fuerzas axiales. Vean que no hay prácticamente las fuerzas axiales espantosas o altas que vimos hace un momento. Entonces aquí, en conclusión, si ustedes van a usar membranas, pues sí es pues sí, su punto de inserción sí lo pueden como que cambiar para obtener un resultado, el resultado que ustedes desean. Pero cuando usamos placas, el punto de intersección debería ser en el centroide. Bueno, no debería ser, sino que es la opción para que nos dé los resultados. Bueno, esto es de acuerdo a mi experiencia, ¿no? Ya ya a cada uno le tocará evaluar, ¿no? Cuáles son los resultados. Pero esto con respecto a cómo lo he manejado el software, ¿sale? Para que no tengan problemas en eso y vean las diferencias, ¿no? Ahora, una última opción, ya con esto vamos a terminar para irnos. Ahora voy a dejarlo en el mismo en la parte, bueno, antes déjenme, nada más voy a copiar los resultados. Lo que voy a hacer ahora es comparar estos resultados con el punto de inserción arriba y usando membranas con con mi punto de inserción en el centro. Estos resultados que ustedes están viendo son los del punto de inserción arriba y con placas tipo membrana. Ahora lo que voy a hacer es ponerlo como lo teníamos originalmente, en el centroide. Le voy a dar en aplicar. A ver, ya ni me di cuenta si era de momentos. No, esos son de cargas axiales. Bueno, igual nos sirve.
Ahora sí vean, en cuestión de cargas axiales, pues son iguales en cuestión positiva, ¿no? Perdón, negativa, compresión. Y en cuestión positiva, pues vemos cómo pues aquí pues realmente no hay cargas axiales. Es 0.8 y aquí es un valor de 12. Entonces aquí pues estamos viendo que no considera las cargas axiales cuando está el punto en el centroide en el software, ¿sale? Cuando está en el centroide no considera las cargas axiales, ¿sale? Para que ustedes... De hecho, si yo selecciono, por ejemplo, todas las barras horizontales, me voy aquí en elementos, en barras y en la parte horizontal, lo selecciono, le digo que me muestre solo las barras, le doy en aplicar, vamos a encontrar valores bien pequeñitos, -1, o vean, son toneladas, -1 tonelada es una tonelada, pero son valores muy pequeñitos, a comparación de que si lo voy a volver a hacer, voy a asignar perdón, voy a editarlo y voy a poner el nodo, perdón, el punto de inserción arriba en el centro. Última vez nada más para ver esta parte. Y bueno, vamos a ver los resultados. Vean que aumentó, ¿no? A una carga axial de 12 toneladas, ya es algo considerable, ¿no? Entonces, eso es nada más lo que les quería comentar, que tuvieran, analizaran bien el punto de inserción, porque el punto de inserción es importante a veces cuando necesitamos ver la inercia completa, ¿no? Porque no es lo mismo tener la inercia considerando en el centroide que considerándolo en la parte de arriba, ¿vale? Bueno, y esto quería hacerlo de forma un poquito más general. Voy a ver si hago un ejemplo mejor para que lo podamos visualizar mejor cómo es que lo considera estos puntos de dirección el software, ¿sale? Pero lo voy a hacer para el miércoles, ¿vale? Ya entonces en este caso eso sería todo lo que tenía yo que ver con ustedes sobre concreto. Bueno, en algunas cuestiones. Ahora en acero vamos a ver otras cositas interesantes. Que igual, como les dije al principio, hay cosas que quizás no están exentas de usarse en un solo tipo de sistema estructural, puede usarse en cualquiera, ¿no? Por ejemplo, vimos que las zonas rígidas no solo se usan en concreto, también se pueden usar en acero, ¿no? Pero los tenemos más, digamos, las conocemos más en concreto, ¿no? Lo de las barras, y todo lo que vimos de los elementos finitos, pues también en acero puede funcionar, ¿no? Pero así, ¿no? Y simplemente, pues, me voy a despedir, pero antes les voy a comentar qué es lo que vamos a ver en la siguiente clase para que, pues, vayan, se animen a venir a la siguiente clase. Vamos a ver cómo hacer esta parte de las secciones variables. Es sencillo. Obviamente hacerlo en el software es sencillo, ¿no? Pero ya tener la consideración de cómo ir, pues ya es diferente, ¿no? Pero es para que lo aprendan y para que vean cómo se hace este tipo de cuestiones. Y si nos va a dar tiempo, vamos a ver este pequeño ejemplo para aplicarle algo que en acero es muy común, que es para aplicar el método directo necesitamos aplicar cargas de imperfección. Entonces el software los hace automáticamente y vamos a platicar sobre eso. Y finalmente vamos a evaluar la estabilidad global de la estructura aprendiendo a usar los modos de pandeo que son interesantísimos y que este software maneja. Obviamente todo esto tiene que ver con la carga crítica que necesitamos para que nuestro elemento se pandee. Entonces es lo que vamos a platicar en la siguiente clase. Y nada, espero que hayamos aprendido algo el día de hoy. Si tienen alguna duda, no olviden comentarla por aquí, o si no en el grupo, o si no en la siguiente clase lo platicamos. Claro, ¿hay algún mensaje? Claro, las grabaciones están disponibles. De hecho ahorita pues estamos grabando, la voy a detener, ¿vale?